Superar el miedo al cambio es uno de los objetivos que puede trabajarse en las sesiones de coaching a través de la ejecución o dirigida. Y si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido variado que está relacionado principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente el día de hoy, hablando de coaching profesional e incluso de crecimiento, de evolución y de desarrollo personal, quiero hablarte sobre un tema que se repite en procesos de coaching y es superar el miedo al cambio. ¿Y por qué razón? Porque mira, la mayoría de las personas vamos por la vida experimentando diferentes situaciones. En ocasiones tenemos que tomar una decisión difícil, en ocasiones necesitamos modificar algún comportamiento o alguna conducta, en otras puede ser que necesitemos hacer un proyecto nuevo o capaz que necesitamos deshacernos de hábitos que no nos están ayudando. Cualquiera que sea el caso, cuando de pronto nos enfrentamos ante la necesidad de hacer un cambio, puede ser que esto lo veamos como una tarea titánica. Y por supuesto que es diferente para cada persona. Y si tú ya te dedicas al coaching profesional o estás en ese proceso y tienes pensado hacerlo, vas a ver que en ocasiones en las sesiones de coaching, cuando inicias un nuevo proceso, puede ser que la persona te expone que tiene un objetivo de superar el miedo al cambio, ya sea porque a lo mejor quiere hacer un cambio de carrera o a lo mejor quiere iniciar un nuevo proyecto o a lo mejor quiere hacer algún ajuste en alguna toma de decisiones. Bueno, cualquiera que sea el caso, esto puede presentarse en las sesiones de coaching. Así que si te estás haciendo la pregunta de cómo puedes brindar un acompañamiento eficaz, profesional, que respete los valores y los intereses de tu cliente, bueno, eso es precisamente lo que quiero tratar contigo el día de hoy. Y primero, lo primero, y aquí es importantísimo, coach, que tomes en cuenta un aspecto fundamental. Aquí la forma de ejecución de la que te voy a estar hablando a lo largo del video es la ejecución no dirigida, que en coaching técnicamente eso significa que nosotros no le vamos a decir a la persona cómo actuar en su vida, qué cosas hacer y qué pasos tomar para solucionar la problemática por la que está atravesando actualmente. Eso es relevante. Y después vamos a ver en qué casos podría suceder o hacer lo contrario en cuanto a las formas de ejecución. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Bueno, primero que nada, coach, porque cuando hablamos de miedo al cambio o miedo a tomar decisiones o miedo a hacer cambios en nuestra vida, por supuesto que aquí el rol del coach durante las sesiones de coaching o durante un proceso de coaching, sea de life coaching, sea empresarial, de cualquier tipo, el rol del coach no es decirle a la persona si toma una decisión o no, no tomes esa decisión, o si haz este cambio o no, no hagas ese cambio. Es decir, a menos que tú seas un profesional de la salud y tengas las credenciales correspondientes, entonces, por supuesto, puedes dar un consejo profesional y ayudar a que la persona tome la decisión de hacer algún cambio determinado en su vida. Pero esto es importante clarificarlo para que cuando tú tengas este tipo de casos en tus sesiones de coaching, recuerdes que aquí lo importante es que la persona sea ella misma la que decida cuándo y cómo afrontar estos cambios. Ahora, por supuesto que tú ahí bajo la ejecución no dirigida, puedes ayudarle muchísimo, porque las sesiones de coaching son el espacio ideal, confidencial, para que la persona pueda hablar al respecto, para que la persona te pueda externar cuál es la situación por la que está atravesando, para que la persona pueda pensar en voz alta y pueda decirte cuáles son esos cambios que le están costando trabajo en este momento de su vida.
Ahora, por supuesto que aquí hay muchísima investigación al respecto y claro que la ciencia respalda muchas de las acciones que se pueden hacer y que la persona puede tomar en un proceso de coaching. Pero lo primero que hay que hacer es que nosotros vamos a iniciar ese proceso de coaching entendiendo primero cuál es la realidad actual del cliente, cuál es la situación por la que la persona está atravesando, cuál es ese problema que le está costando trabajo. Es necesario que tú puedas hacer estas preguntas como primeras intervenciones al respecto, que puedas hacer preguntas del tipo, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Qué es lo que representa ese cambio para ti? ¿Qué es lo que te hace sentir hacer ese cambio? ¿Cómo es tu situación actualmente? Con esas preguntas, tú te vas a poder centrar en la conversación de coaching a entender con tu cliente qué es lo que está experimentando actualmente. Ahora, como segundo paso, es necesario comprender cuál es el objetivo de esta persona, qué es lo que quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo concreto, real y tangible que quiere conseguir? Si la persona dice, bueno, es que tengo miedo de cambiar de trabajo, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? Para que la persona sea quien defina cuál es el objetivo y no tú en el proceso de coaching. Así que esta distinción es importante para que sepas qué tipo de preguntas efectivas utilizar en tu sesión de coaching. Con eso puedes hacer preguntas de qué es importante para ti. ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? Con estas sesiones de coaching, ¿qué te gustaría lograr? Al invertir estos espacios y estas reuniones de coaching, ¿qué te gustaría lograr? Todas esas preguntas son de coaching no dirigido, en donde podemos enfocar como un segundo paso cuáles son las cosas que la persona quiere conseguir una vez que ha identificado cuál es su situación o realidad actual. Ahora, ya teniendo esos dos aspectos fundamentales, ya que el cliente conozca cuál es su realidad actual y hacia dónde quiere llegar, entonces en el cómo, ahí podemos utilizar cualquiera de nuestros modelos de coaching, pero utilizaremos las preguntas y diferentes intervenciones para ayudar a que nuestro cliente avance y pueda superar ese miedo. Ahora, ¿por qué la persona podría estar experimentando miedo? Bueno, aquí es necesario que tú puedas escuchar con atención en estas conversaciones de coaching cuáles son las razones. Por ejemplo, a lo mejor la persona no quiere cambiar de trabajo porque se hace preguntas del tipo, oye, bueno, ¿y si fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si eso resulta en una pérdida de tiempo? Es decir, aquí el cliente se puede estar haciendo diferentes cuestionamientos y eso le impide avanzar hacia la meta en cuestión. Ahora, de forma general, los seres humanos podemos ir caminando a través de dos opciones generales. En ocasiones puede ser que digamos, bueno, a ver, yo quiero conseguir esta meta en particular, pero tomar esta decisión o hacer este cambio me está generando muchísimo miedo. Por lo tanto, mejor evito la situación en cuestión y entonces me olvido de ella. Bueno, este camino momentáneamente nos puede dar una tranquilidad y una seguridad. Sin embargo, el problema sigue ahí y la persona sigue sin hacer progreso hacia ese objetivo o hacia ese estado deseado que quiere. Ahora, puede haber otro camino que es en donde normalmente se basan las sesiones de coaching. Y es, bueno, puede ser que a lo mejor yo quiero conseguir un objetivo o quiero tomar una decisión en particular. Por supuesto que tengo que hacer cambios y eso me genera miedo, pero ese miedo lo puedo interpretar, lo puedo hacer consciente y yo mismo puedo tomar acciones al respecto.
y puedo avanzar hacia el logro de ese objetivo sin dejar de sentir miedo, sin dejar de reconocer esas emociones incómodas que puedo estar experimentando. Así que aquí lo importante es que tu cliente sea la persona que dedica un espacio y que dedica un tiempo que va a ser diferente para cualquier persona. Algunos lo pueden hacer de forma rápido, otros pueden tomarse mucho más tiempo, pero aquí el objetivo de tomarse ese tiempo en las sesiones de coaching es que la persona pueda reflexionar al respecto y pueda decidir si el logro de esta meta o el tomar esta decisión o el hacer este cambio en cuestión es lo más importante. Porque si esto es lo más importante para tu cliente, entonces vale la pena invertir este tiempo para que la persona pueda reflexionar en cómo se encuentra actualmente, qué es lo que le da miedo, cómo es que puede hacer progreso pese al miedo para conseguir el resultado que está buscando. Y ahí, coach, es en donde tú le puedes ayudar muchísimo a tu cliente, porque en las sesiones de coaching se trata de que la persona pueda hacer progreso a su ritmo y de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus necesidades. Así que claro que en ese caso, la persona misma es quien va a decidir si quiere hacer ese cambio. Pero si la persona determina en las sesiones de coaching que no quiere hacer el cambio, que realmente esto le está generando muchísimo estrés o muchísima ansiedad y no es algo que merece la pena, entonces, por supuesto que ahí el coachee es la persona misma que va a decidir parar esa toma de decisión o parar ese cambio o parar ese camino para modificar el objetivo en cuestión o abandonarlo completamente según sea el caso. Así que todo esto es necesario que tú puedas analizarlo previamente antes de tener tus sesiones de coaching para que estés preparado y sepas qué tipo de preguntas puedes utilizar en estas conversaciones de coaching. Así que ahí tienes cuáles son las 3 cosas más importantes con las que tú le vas a ayudar a tu cliente a hacer progreso. Lo primero es que la persona pueda tener claridad, que pueda tener claridad en cuál es su realidad actual, cuál es la situación en la que se encuentra actualmente, cuáles son esos miedos que se están presentando en este momento de la vida. Segunda cosa es que tú le puedas dar confianza a que la persona sea quien determine cuál es el objetivo final que persigue. Y si la persona ha determinado que de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus necesidades, quiere hacer un cambio en la toma de decisiones o quiere iniciar un nuevo proyecto o quiere dejar o iniciar una relación o quiere hacer un proyecto diferente o quiere modificar conductas, agregar hábitos o abandonar hábitos que no le están ayudando, cualquiera que sea el caso, aquí, si la persona ya determinó que eso es lo más importante, bueno, entonces ahora hay que enfocarnos en la sesión de coaching en que tú puedas ayudar a que la persona haya definido con claridad cuál es esa meta para después, como tercer punto, tomar acción. Y aquí esas acciones las va a tomar tu cliente, no las vas a tomar tú por el cliente. Va a ser el cliente mismo el que determine cuáles son esos siguientes pasos que quiere dar para el logro de la meta. ¿Cuáles son esas cosas que puede hacer hoy mismo para reducir el miedo? No significa que el miedo vaya a desaparecer por completo, sino más bien significa que el cliente sea capaz de trabajar esa flexibilidad psicológica para poder avanzar hacia el destino en cuestión y, por supuesto, de acuerdo a sus necesidades y a su propio ritmo. Así que bueno, coach, ahora ya lo sabes. Si
durante tus procesos de coaching un cliente te externa que tiene miedo a cambiar o miedo a hacer cambios y quiere trabajar esto a través del coaching profesional, por supuesto que aquí tú puedes hacerlo brindando un acompañamiento ético, profesional y bajo la ejecución no dirigida. Esto significa permitir que el cliente sea él mismo el que pueda profundizar sobre estos miedos, qué es lo que quiere hacer con ellos y que defina de forma clara y transparente cuál es el objetivo que quiere conseguir con estas sesiones de coaching. Ahí es en donde tú puedes ayudar, puedes brindar un acompañamiento y puedes proporcionar estos espacios confidenciales para que tu cliente sea el que tome las decisiones adecuadas pese al miedo y que con todo esto pueda hacer progreso en su vida, ya sea personal o profesional. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video qué tan frecuente es que tengas casos con estas características en tu práctica profesional. Bueno, pues aprovecho como siempre la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.